Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es Cambio de Frente, el programa deportivo de nuestro sistema informativo en Telemedellín. Qué bueno que nos acompañan hoy en este horario que ya viene siendo natural y normal para que ustedes se vayan programando siempre los martes, porque tenemos Somos Área a las 6 de la tarde y hasta un nuevo aviso, pues tendremos nuestro programa sobre las 8 de la noche. A veces es muy bueno porque tenemos la posibilidad de analizar todo lo que ha ocurrido en el día, los goles de los colombianos, cuando los equipos juegan sobre las 5, 4 de la tarde, pues tendremos siempre toda esa información. A veces no es tan bueno porque tenemos partidos sobre las 8 de la noche y eso a veces nos complica para tener lo mejor de la información. Lo cierto es que en este momento la lupa está puesta sobre la selección Colombia. Termina de llegar los jugadores que estaban pendientes por hacer su arribo a la concentración del equipo colombiano en Barranquilla de cara al juego frente a Bolivia, que se disputará este jueves en el Estadio Metropolitano 6:30 de la tarde y que podría significar, lo hemos dicho, y es el anhelo de todo Colombia, se consiga la clasificación al Mundial de 2026. Thiago Aristi está en la mesa de trabajo. ¿Cómo vamos? Buenas tardes, bienvenido. Excelente, Juan. Una feliz noche para David, para todos los televidentes. Un abrazo muy especial. Además de ahondar en temas Selección Colombia, hay que hablar un poquito del fútbol colombiano. Ayer terminó una fecha del fútbol profesional colombiano, apenas ayer. Y llamativo la victoria del Once Caldas, porque no había ganado. No había ganado Once Caldas de Manizales y lo consigue precisamente en el partido en el que no tiene a su máximo goleador. Había expectativa de no tener a Dairo Mauricio Moreno para este partido y los goles se los lleva Michael Barrios. De visitante gana Once Caldas y es el primer triunfo del equipo de Hernán Darío Herrera, que ya tendremos en un ratico hablando a la Dimayor, haciéndole un pedido porque es el único equipo, y tiene toda la razón, único equipo colombiano vivo en el torneo continental, y por eso dice, ayúdame un poquito porque yo no puedo ir a jugar un clásico, ir a jugar partido importante de Liga, partido importante de Copa Sudamericana con la programación tan apretada. No sé si paraguas, pero tiene toda la razón en el tema de calendario. Once Caldas hoy es el único equipo vivo en torneo continental. Pero es que me parece lógico, ¿no? Sí. No es lógico que un equipo que representa al país y eso es un tema de discusión año tras año, esto es algo que no es nuevo, y que lo haga un técnico como el del Once Caldas, entendiendo que no tiene una nómina amplia como para pensar en tener... Sí, tiene por qué. Y no está cómodo en el torneo colombiano y sabe que como están las cosas y como es nuestro país, un traspié en el torneo continental, cuando vaya a mirar la liga ya se le fue y entonces ya el que termina pagando los platos rotos es el técnico. Está compitiendo en Copa Sudamericana como para todo equipo colombiano, y más un equipo que no fue armado para eso en cuanto a conformación de nómina, pues va a ser muy difícil ganarla. Y cuando salga eliminado Once Caldas, que ojalá no pase, pero si sale eliminado Once Caldas van a decir, bueno, se acabó el torneo continental, listo, miramos la liga colombiana, claro, puesto 17, claro, puesto 15, puesto 14, claro, a 10 puntos de los 8, levantar, sin posibilidad de clasificación. Un golpe anímico de venir del torneo internacional, para ir a remontar el torneo vale la pena colombiano. Que levante la mano hoy Hernán Darío Herrera, porque cada uno compite por lo de cada uno, y Once Caldas está compitiendo y de muy buena forma en Copa Sudamericana. David Gutiérrez también está en la mesa de trabajo de Cambio de Frente. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, señores? Un abrazo muy especial. Buenas noches para todos los que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Está un poquito trasnochado y sobre todo porque mañana usted viaja bien tempranito a la capital del Atlántico. Ni le cuento la hora en la que me tengo que levantar, señor. No estoy pensando en no levantarme, sino seguir. No es necesario. Usted es de poco sueño, ¿no? No, de mucho, pero a otras horas. Ah, ya. No es las necesarias. No es las normales. No es las normales, las naturales. Exactamente, no las de todo el mundo. Sí, y en las naturales le va a tocar trabajar en Barranquilla. Sí, entonces señor. Muy poco lo que va a dormir. Colombia de local en eliminatorias, 8 partidos, 4 victorias, 3 empates, 1 derrota, 13 goles a favor, 7 en contra. Ahondaremos en el tema de cómo le ha ido a Colombia en condición de local y un poco el análisis de cuáles han sido las nóminas que ha utilizado el profesor Lorenzo, entendiendo que, creo yo, este es el rival más... ¿Qué? Dígalo, como lo pensó. Accesible. Usted iba a decir fácil, ¿cierto? Accesible. Pensé que iba a decir... Accesible. ¿Sí? ¿Les parece? Suena más lindo, sí. Pues es que, como ayer me dieron tan duro que con todo lo que dije y que... por lo de Chepe. ¿Quién? No sé. Entonces, hoy vengo tranquilo. ¿Y no Fortuna? Sí, vengo tranquilo. Bomba. Brasil Perdón, es que Brasil. No, vamos a pintar a Bolivia, David Gutiérrez. Bolivia de visitante, 1 victoria, 7 derrotas. ¿Cuántos goles ha marcado en condición de visitante? 4. Solo 4. La verdad es muy pobre la campaña del profesor Villegas. Leí en la tarde cuando llegué al canal que Villegas va por un empate. En el diario, que así se llama, el diario de La Paz, dice, vamos a Barranquilla por un empate.
porque ellos aspiran poderle ganar a Brasil la última fecha y poder estar en el campeonato Siempre y del cuando mundo. Venezuela Exactamente. Siempre y cuando Venezuela no haga un buen resultado frente a la selección de Argentina en el último partido de Lionel Messi al frente de la selección albiceleste. Y por supuesto, le había quedado debiendo ayer a Darío Herrera, que será el árbitro del compromiso. El señor tiene 40 años. Su último partido dirigido fue el 1 de septiembre en River 2, San Martín de San Juan 0. Ese día sacó 5 tarjetas amarillas por Copa Libertadores. El último fue el 14 de agosto, Flamengo 1, Inter 0. Y ya le dirigió una vez a Colombia por eliminatorias. Fue en el año 2020, el 14 de octubre, Chile 2, Colombia 2. Ese día sacó 7 tarjetas amarillas. Eso en cuanto al árbitro del compromiso que tendremos en la ciudad de Barranquilla para el juego frente a los bolivianos, que en 30 años de historia de eliminatorias frente a los bolivianos, nunca, vuelvo y hago énfasis en el tema, ¿no? Nunca nos han marcado un gol en Barranquilla. Ni en Barranquilla ni en Bogotá, porque han sido las 2 sedes de eliminatoria, por si alguna cosa, ¿no? Porque no, es que cuando juegan a nivel del mar es muy complicado. Dejémoslo tampoco, por eliminatoria. Eso, por eliminatoria. Peor aún. Nunca nos han podido marcar. El equipo colombiano está reunido entonces en Barranquilla, sitio de concentración. Hay una buena cantidad de periodistas nacionales, muchos, por supuesto, entendiendo que estamos a un paso de conseguir la clasificación. Yo creo que después analizaremos el cómo, porque por ahora lo que hay que pensar es en lograr el tiquete, ¿no? Ya cuando se analice el cómo, que no habrá nada más que hacer sino pensar en los amistosos que queden de aquí a que arranque el Mundial y ahí ya empezar a apretar las tuercas necesarias. Miraremos el contenido de las realidades que tiene Colombia. Hoy escuchaba a Pablo Giralt, un periodista argentino, hablando sobre, dice, Colombia es uno de los 10 mejores equipos del mundo. Yo lo respeto mucho, pero eso es increíble. Y se cree, y decía él, y se crea, el mismo Colombia se crea sus propias crisis, sea porque está en el mejor ciclo, en su mejor momento de fútbol, para caerse de un momento a otro y no encontrar un norte, o estar en el fondo de la tabla y darle machete y darle duro, que porque el equipo colombiano termina siendo el mismo papelón siempre. Dice que es una de las mejores 10 selecciones del mundo. ¿Usted lo cree? Es que 10 es demasiado corto para unas selecciones tan poderosas. ¿Usted lo cree? No. Pero es que hoy estamos sextos en la clasificatoria nuestra. Sí, no, Empecemos por ahí. Somos la 6ª selección de 10 en Sudamérica. No podemos ser la 10ª mejor del mundo. Sí, o estar sexto, dentro de las 10 mejores del mundo. Sexto de 10 con un gran equipo que no consiguió el título de Copa América y sin ir al último mundial. No hay tantos argumentos hoy que tenemos un equipo competitivo, sí, que deberíamos jugar mucho mejor, sí. Pero estamos entre los 15 del ranking FIFA, si vamos a números, solamente por poner otro Eso. ¿sí o no? Déjelo claro porque el ranking FIFA mide No. usted enfrentarse ante San Marino Sí. o ante Alemania. Sí, pero es una regla que mide todo el mundo. Sí. Y el primero que soy, me parece que el primero que está hoy en el ranking FIFA es el que debe ser. Argentina. Pues es campeón del mundo y es campeón de su continente. Pero de ahí hacia abajo uno no tiene mucha disparidad en decir, ¿qué está haciendo acá? No se aparece un Perú por ahí entre los 10 primeros, no. Me parece que hay una regularidad porque eso va sumando también puntos a lo largo de los años. Entonces, usted está poniendo un punto, pero yo pongo uno más para discusión en la mesa. Si por posicionamiento en torneos no es sexto en eliminatorias, entonces uno dice, ¿por qué lo puede hacer? Y es muy válido hacerlo también por gusto personal, pero gusto personal en cuanto a fútbol, hoy tampoco. Sí, es verdad. Hoy tampoco, ni de local, ni de Es visitante, ni frente a equipos pares por la clasificación, que uno se compara con Ecuador, por ejemplo, con Paraguay, ni con los grandes tampoco, porque no hemos jugado los partidos con la fuerza y con el protagonismo competido, sí, pero es que es lo mínimo que podemos hacer. Colombia fue competitivo contra Brasil, a rato sí, contra Argentina fue competitivo, sí, tuvimos un ratico en que mejoramos y fuimos competitivos, pero más allá de eso, no hay un alto protagonismo de Colombia para que nos ponga favoritos. Pero mire que recuerda que hace una semana también lo mencionamos acá y Carlo Ancelotti dijo que Colombia era una de las 3 mejores selecciones del continente y que podía ir a pelear. Se están quedando con una imagen ir a pelear el Mundial. muy general, de varios años, de varios partidos muy buenos, de jugadores muy buenos, pero que hoy colectivamente yo creo que no estamos ahí. Hoy Uruguay es puesto 16 en el ranking FIFA y Colombia es puesto 14. ¿Es más hoy Colombia que Uruguay? No.
si venimos de perder contra Uruguay en Montevideo y tampoco le pudimos ganar en Barranquilla. Y estamos por debajo. Y estamos por debajo en la clasificatoria. Hoy la selección Pero ecuatoriana... en la Copa América los dejamos por fuera. Sí. Hoy la selección ecuatoriana es puesto 25. ¿En cuál quién? Ecuador. Y perdimos en Barranquilla contra Ecuador. Y hoy Ecuador está mejor clasificado que... Es más, Ecuador ya está en el Mundial y nosotros todavía no. Entonces, si es por números, no, estoy mirando el ranking FIFA, claramente. Por eso, el ranking FIFA mide absolutamente todo. El partido más importante, el de un Mundial, el de una Copa A todo América. le da puntuación. Y también mide los partidos amistosos. Obviamente puntúa de manera diferente un partido importante De dos equipos que están entre los 10, exactamente, entre los 20. un analiza amistoso. absolutamente todo. Pero si vamos al fútbol actual, yo creo que Colombia no está en los primeros 15. Actual. De acuerdo. Actual. Sí. Entonces, sí, yo creo que es... Pero pues, no tiene, a ver, es que decir, nos está mirando si usted me también dice, con- está con- entre con las mejores ojos 20 selecciones benévolos. del mundo, yo le digo sí. con entre ojos, las 20 con ojos sí. benevolentes, porque no vamos a jugar contra Argentina. Es decir, está mirando seguramente el espectro amplio, porque nos conoce, porque ve el fútbol colombiano, porque ha visto las individualidades que Conoce tenemos. varios jugadores. Cierto, sí. Y porque ve que Yo- vamos a enfrentar a Bolivia y que Sí, sí. debería pasar que Sí, Colombia sí. pase por Yo encima de creo Bolivia. que fue un poquito vendehumo. Creo que fue un poquito vendehumo. Pero intentando ¿qué? ¿Qué los busca? likes de la red, Clase, el debate también. Sí, yo Bueno, creo que sí. Yo creo está que bien. sí, porque Se me, la- pa- se la- me- se la me acepto, parece sí. que es un muy buen narrador, muy bueno, de los mejores del mundo, y además analiza muy bien el juego. Y tiene, para mí, al lado, su yunta, para mí uno de los mejores analistas del mundo, que se llama Juan Pablo Varsky. Entonces, futbolísticamente, yo no sé si la gente se quedó con la Colombia de la Copa América. Si nosotros nos quedamos con la Colombia de la Copa América, aquí dijimos que teníamos que hacer un mejor papel que el de Brasil 2014, por cómo estábamos jugando. Y para muchos es una de las mejores camadas de la historia de Colombia. Ahora, yo no sé si mejor que esa del 2014 o 2016. Porque en ese momento, después del Mundial 2014, teníamos jugadores en Arsenal, en Real Madrid, en todos los equipos grandes del mundo. Hasta en el Barcelona llegaron a jugar Jerry Mina y Jason Murillo. Hoy, si analizamos los nuestros, Luis Díaz. En esta selección de 26, Luis Díaz, que está en el Bayern Múnich. En élite, En sí. élite. Sí, yo diría élite, porque, por ejemplo, estar en la Premier para mí es estar en la élite. Pero en la Premier hay varios escalones también. Entonces es élite porque no es solamente el club donde juegue, sino contra quién compite. O sea, por ejemplo, élite Contra quién- diamante, élite Sí, hay varios platino, escalones para la élite, porque en la élite se puede estar, por ejemplo, para el fútbol sudamericano o para el fútbol en general en Colombia. Jugar profesional es ser la élite del fútbol colombiano, pero no es lo mismo jugar en la B que en la A, jugar en Nacional que en De acuerdo. Fortaleza. Entonces, en la élite, De acuerdo. Luis Díaz. De Otros acuerdo. están ahí, como Arias en Wolverhampton. Sí, es élite, claro, pero un equipo están en la menor. mejor liga del mundo. Sí, una compiten en la mejor liga. competencia. O sea, Daniel Lerma y John Arias Sí. compiten en la mejor liga del mundo, pero no están en equipos top. Va a ser difícil que compitan por la Premier League, por no decir otra cosa. Exacto, y Difícil es benevolente. John Arias en ese equipo, claramente. Pero en su momento sí teníamos jugadores de esa época en equipos prime, en equipos élite, en equipos recontra top. Hoy no. Entonces, pero siento que esta camada tiene una muy buena mezcla de experiencia y juventud. Muy buena mezcla de experiencia y juventud. Ahora, que los de experiencia no están tampoco en su mejor nivel. Davinson es el de experiencia que está en su mejor nivel. Davinson. ¿O habrá otro mejor que Davinson? Hoy no. De los experimentados, digo, porque Davinson ya tiene un mundial encima. Sí. Ya tiene el de Rusia 2018. 30 años casi. Exactamente. Entonces es de los experimentados, porque empezó muy joven a jugar fútbol. Y desde muy temprano se fue a jugar el fútbol internacional. Pero Ospina no anda en buen momento. Santiago Arias no anda en buen momento. Jerry Mina, no sé. James Rodríguez no anda en buen momento, porque no es el James que comenzó hace la Liga Mexicana cuando comenzó marcando todos los partidos en el fútbol mexicano, sí, no lo es. Entonces, Pero ¿le gusta bueno. más esta camada? Le entiendo cuando se dice, esta tiene una gran mezcla de experiencia y juventud. Puede ser la nostalgia, pero a mí la camada del 2014 tipo antecitos y después. lo que pasa es que se quedaron unos por... Tendríamos que analizar y debatir
los 23 que fueron a ese mundial, que por ejemplo había unos que no merecían estar. Ah, bueno, ya usted mencionando mundial, porque yo Sí, yo estoy mencionando el mundial. Me imaginaba o sea, todo el proceso. Sí, incluso 2010, 2014. Pero un ataque con Falcao, con James y con Teófilo Gutiérrez. Creo que hoy lejísimos. Pero lejísimos, estando James. Pero pues, ¿cuál fue el James? Y James en su prime. Sí, James. Porque James venía de jugar en Mónaco y pasó por 80 millones, ¿cuánto fue? 60 millones al Real Madrid, no me acuerdo cuánto fue. Fue goleador de un mundial. Goleador de un mundial, jugador que va de Porto, Real Madrid, Bayern Múnich, es élite para Portugal, para España y para Alemania. Sí, yo creo que puede ser la nostalgia, porque ya esa camada pasó y hay un montón de recuerdos de sus prime. Ahora estamos comparando otro James, otro equipo, unos que van llegando y que hay un montón de puestos todavía que no están consolidados en la selección. Entonces hablamos del extremo por derecha, que no se sabe quiénes ha intentado con un montón, del lateral izquierdo que han jugado 3, 4 y que ninguno se ha podido consolidar, que el defensor central al lado de Davinson tampoco ha sido tan fijo, por gusto propio o gusto del técnico, han pasado uno y otro, porque Cuesta también ha jugado, Jermin ha jugado, me ha jugado. Entonces yo no veo una selección tan completa hoy. Y también puede ser injusto analizarla hoy, cuando estamos con un montón de dudas, con un montón de derrotas y de malos partidos, cuando estamos en el peor momento, creo. Sí, yo no la veo tan incompleta esta selección. Yo creo que esta selección tiene... Ya es una decisión del técnico, pero si nosotros hacemos una nómina acá entre los tres, seguramente casi que vamos a pegarle a lo mismo, porque pensamos en lo mismo, ¿cierto? No vamos a salir o de Vargas o de Mier como los arqueros, Muñoz, Sánchez, Lucumí y Mojica, por ejemplo. En esa época eran Zúñiga, Amaranto, Yepes y Armero. Sí. Delante de ellos jugaba Carlos Sánchez, que en ese momento jugaba aquí en el Valenciennes. Mire que no estaba en un equipo recontra top. Abel Aguilar, yo no recuerdo en qué equipo estaba en ese momento. Pasó por muchos. Lo que pasa es que en esa época no terminó como de jugar mucho tiempo en Europa en un equipo. Pero pasó por varios equipos. Eran jugadores de un paso hasta fugaz y no tan importante a nivel europeo, pero que en selección, para mí, lo que era Aguilar con la selección, hace rato no lo veo. En un volante mixto de esa capacidad y esa inteligencia. Y creo que era de los más criticados acá. Sí. Y Carlos Sánchez ahora le apareciéndose. Yo, por ejemplo, critiqué mucho a Abel. Muchísimo lo critiqué, pero era un jugador que llegaba a la selección y alcanzó a jugar, creo que en el Unión Magdalena y en el Cali, yendo a la selección. Y llegaba a la selección y era otro. Se convertía en otro jugador. Pero si yo tengo hoy a Jefferson Lerma, jugador que lleva cuántas temporadas en Europa, entre España e Inglaterra. Si yo tengo hoy a uno de los jugadores que más foco tiene en el mundo, porque no es solo aquí, en el mundo, Richard Ríos. Es un volante moderno de ida y vuelta que hoy vale lo que vale. Y si se termina de consolidar en Benfica, muy pronto lo vamos a ver en un grande de las 5 ligas más importantes. Luis Suárez, jugador más costoso en la historia del Sporting de Lisboa. Obviamente no. En cuanto a delantero no podemos comparar la época. No, y para selección, me refiero más a selección, lo importante que fueron. Por eso digo que puede ser injusto. No, como en delantero no vamos a encontrar eso. Sí lo aseguro. La pareja de los volantes en selección y en mirada internacional puede ser de lo mejor que tenemos hoy en los volantes centrales. Pero esa selección... hay un margen mucho más amplio para evaluar. Y además fueron a Mundial y fueron bien a Mundial. Y además compitieron haciendo un gran Mundial, el mejor que hemos hecho. Entonces puede ser injusto por ese lado, pero creo que fue una selección mucho más completa, mucho más experimentada y por eso ahora estamos esperando un partido 2018 contra Bolivia. Esa fue una transición, creo que a la baja para mí. ¿A la baja? Sí, a la baja para mí. Pues tocaría entrar a analizar también. Sí, habría que mirar un montón de números y de repasar partidos incluso, pero la sensación que tengo en general es que fue una selección un poquito a la baja respecto al nivel del 2014. Porque ¿sabe qué? Éramos un equipo muy sólido. ¿Sabe qué? Para muchos, el mejor partido de la historia de Colombia en los mundiales se jugó en Rusia, contra Polonia, el 3-0. El 3-0 contra Polonia. Un rival menor, pero sí, pasado por encima y repasado. Bueno, ¿menor en qué sentido? Porque si usted analiza ranking FIFA, lo va a encontrar menor contra otros que enfrentamos, por ejemplo, menor que contra Brasil, que nos eliminó en 2014. ¿Cierto? Sí, pero por ejemplo contra Grecia, que nos enfrentamos en 2014. Sí. Y no jugamos el gran partido contra Grecia. Terminamos ganando con el gol de Armero. Sí. Pero yo recuerdo ese partido contra Polonia y fue una locura. Sí. Locura, futbolísticamente hablando, ¿no? ¿Puedo decir que contra Japón?
4-1. El 4-1, el día de Jackson. Un El repaso. gol de De James. James, Sí. un repaso también en cuanto a nivel de futbolístico. Jackson. Pero ¿sabe qué? De pronto más exigente Yo Polonia. a Juan Feria James les escuché decir que era el mejor partido de la historia de Colombia en los mundiales. El de Polonia. El de Polonia. El de Polonia, sí. Escuchemos a Juan Fernando Quintero, que tuvo su contacto con la prensa y por supuesto mucha información querían sacarle. Fue un momento especial con un jugador que es querido y que tiene buena ascendencia dentro de algunos medios de comunicación en el país. Habló sobre lo que todos sabemos y de lo que todos hablamos, que es el partido frente a Bolivia, el más importante de la eliminatoria. Creo que de alguna otra forma hemos intentado y bueno, tenemos una gran oportunidad para confirmar lo que es el pase al Mundial. Y bueno, tenemos que estar obviamente conscientes de que el partido no va a ser fácil y digo no dejarnos traicionar de las emociones porque obviamente queremos meterle ritmo, pero obviamente tener el control del juego, sabemos de que un gol también puede cambiarlo, entonces creo que va a ser un partido de mucha paciencia, de mucha intensidad y sobre todo mucha inteligencia. Y además de hablar, Juan Fernando, de ritmo, de paciencia, de intensidad, de posesión, habló de la eficacia que tiene que tener Colombia por obligación a la hora de marcar goles. Creo que tenemos que ser conscientes, nosotros en nuestro campo tenemos que hacernos fuertes, es un partido para tener una mentalidad mucho más fuerte, tenemos que ser eficaces realmente a la hora de concretar. Tampoco sabemos cómo va a venir Bolivia, podemos estar pensando de que se va a echar para atrás, pero no sabemos el plan que tengan. Creo que nos vamos a dar cuenta a lo que comencemos el juego, pero por eso te decía, tenemos que tener mucha paciencia, tranquilidad y obviamente confianza en nuestros compañeros. Por supuesto, también habría que hablar de Dairo Mauricio Moreno. Y le preguntaron a uno que sabe filtrar balones de la oportunidad de tener al actual goleador de la Copa Sudamericana en la selección. Esto respondió el hombre de River. No, feliz. La verdad que feliz. Yo personalmente me alegré mucho. Creo que es una persona que atrae esa energía que necesitamos en este momento, la unión de nuestro país. Y es un referente para todos. Creo que los goles que ha hecho demuestran la jerarquía que tiene. Y bueno, nosotros, o yo por lo menos, feliz de que se acaba de compartir con él, se lo hemos dicho. Y bueno, estamos muy contentos por el presente. Hay opiniones que se siguen extendiendo con respecto a lo de Dairo. Me refiero dentro de los colegas en el fútbol colombiano y pues esta forma en la que aborda Juan Fernando Quintero la llegada o el regreso de Dairo es evidente que hay una buena sensación, hay una buena energía. Cuando entrevistaron a Marino yéndose hacia Barranquilla, dijo, ojalá pueda ponerle un pase gol a una leyenda. Así mencionó Marino. Y Juan Fernando Quintero, que también tiene todas las charreteras del mundo, dijo, me siento muy feliz por ver esta clase de jugadores en la selección. Parece que lo único que no ve eso es Lorenzo, que lo ninguna y lo pone en el tercer lugar. Pero de lo contrario, los compañeros saben de la calidad de Dairo, porque es que yo creo que Dairo, además de saber y entender que tiene todo como el manual del 9 para hacer un muy buen juego para nuestra selección, se hace querer de todo el mundo. Entonces, eso en un grupo también ayuda. Miren las cosas que uno se encuentra en una selección. De entrada, el tema de Dairo, ¿no? De un tipo querido, un tipo bonachón, un tipo amable y demás, y todo el mundo lo quiere, versus el tema Durán, que si bien no se ha confirmado absolutamente nada, se habla de algunos jugadores decir que pereza, que no vuelva, no ha ganado nada, necesita tener un poquito más de humildad. Dicen algunos en Bogotá que hasta los grandes lo llamaron y le dijeron, venga Durán, bájale 2 rayitas. Eso mencionaron en Bogotá. No sé, son simplemente cosas que se cuentan dentro del periodismo. Pero eso alimenta un poco a nuestra selección en este momento, creo yo, dentro de lo grupal y dentro de lo anímico. Sí, significa unión para el país, puede ser también para el seleccionado, seguramente. Y además porque, mire, en el tema de Dairo lo tomamos nosotros en Recocha muchas veces y hablamos de la fiesta de Dairo, de la noche, y de pronto exageramos un poco porque es la conversación natural. E incluso leí algunos comentarios de qué le podría estar diciendo Dairo a los jugadores de la Selección Colombia Sub-20 y mucha gente de forma jocosa y también por entrar en ese juego, no, que les habló de tomarse una y que es mejor un traguito que el otro. Hombre, lo que dicen los jugadores de Dairo, los compañeros de Dairo, porque he preguntado a
personas que conozco de acá y que van a jugar a Once Caldas, que es un tipazo y que además no es un tipo que se lleva a todo el mundo a rumbear como alguna gente cree, no, que el tipo sale y que hace su fiesta solo. Y el que por ahí se pegó alguna vez, pero no es que ponga un grupo a rumbear todos los días, claro, ni que Dairo lo haga todos los días. Es una exageración de nuestro juego porque es un tipo amable, bacano, como se dice, le gusta la noche, le gusta la gente, le gusta compartir, pero no es que Dairo se emborrache todos los días, no. Dairo es dicen que de los que primero llegan a entrenar, eso le iba a contar. El que primero llega a entrenar, el que más se queda cobrando pelotas quietas, cobrando penales, haciendo un poquito de físico, se mantiene perfecto en cuanto al ¿Usted físico. cuándo ha escuchado? No, es que Dairo se lesionado jamás. Cuando Dairo jamás. se lesionó 2 meses. No, jamás. De un tema muscular. Bueno, claro que lo de Dairo es un caso de estudio. Y es un ¿no? cuerpo privilegiado, Exactamente. porque claramente no estoy diciendo que es un ejemplo de disciplina, no. Que tiene su forma y que su forma también está privilegiada por su cuerpo, por su salud y que a los 40 años puede seguir haciéndolo, pero tampoco es que Dairo sea un indisciplinado de tiempo completo y que se lleva a todo el mundo a rumbear y si no estaríamos diciendo, no estaría haciendo lo que hace, seguramente. Un tipo que entrena normalmente y que puede ser, ¿por qué no? Puede ser un buen ejemplo de compartir con los jóvenes y con los chicos y decirles, hermano, yo hago esto, pero eso no lo puede hacer todo el mundo, como decía Neider. Neider decía, yo trasnocho y salgo, pero no crean que ustedes lo pueden hacer, porque yo me levanto y juego a mi ritmo y tengo mi técnica para hacer lo que hago. Usted tiene que correr y para correr duerma bien. Así les decía Neider a los pelados. Juan Fernando Quintero también habló sobre lo que significa esta eliminatoria. Él, que ha tenido la posibilidad de hablar seguramente de este tema con un montón de jugadores y de futbolistas alrededor del mundo, pues está metido en el tema que hemos tocado mucho sobre que es la eliminatoria más difícil y más complicada del mundo. Bueno, quizá para muchos era hasta la anterior. Esta ya, por supuesto, con la cantidad de cupos, tiene ya un nivel de exigencia mucho menor. La verdad que de alguna u otra forma no es conformismo, pero hemos sacado puntos. Hoy estamos a un punto de la situación. Si ganamos los 2 partidos podemos estar ahí cerca en los primeros lugares y tampoco nos debemos de olvidar de que la eliminatoria es difícil. Entonces creo que no es un borrón ni cuenta nueva, es la secuencia de lo que ha pasado. Es normal que en una eliminatoria pierdas partidos, hay veces ganes y por lo menos nosotros empezamos la eliminatoria invictos, después tuvimos un bache, pero eso hace parte del fútbol. Creo que lo más importante es cómo nos colocamos ante esta situación y eso es lo que nos vamos a enfocar. Y ahora escuchamos a un futbolista que podría hacer conexión de pase-gol, conexión de volante con delantero, que podría tener opción de jugar, y es Luis Javier Suárez, el delantero samario que ahora hace parte del Sporting de Lisboa, uno de los clubes más importantes de Portugal y que hizo parte de su formación en el conjunto Leones de Itagüí. Energía positiva la que tenemos todos, deseando que llegue el partido para que esté más cerca ese sueño mundialista otra vez, lo que hemos estado viviéndolo como aficionado desde niño. Estar aquí hoy presente es casi un sueño, es intentar volver a un mundial, entonces yo creo que estamos con la mejor de las energías para el partido que se viene. En los últimos 6 partidos, Colombia ha hecho la misma cantidad de puntos de la era Rueda. En los mismos, recordando la clasificatoria pasada a esta clasificatoria. Y terminamos contra los mismos, Bolivia y la selección de Venezuela. Por eso, Luis Suárez, el delantero del Sporting de Lisboa, con pasado en Almería, Watford y otros, habla de cómo saber manejar la presión de cara al campeonato del mundo y el poder lograr la clasificación al campeonato del mundo. Hay que estar tranquilo, yo creo que como todo nadie quiere fallar. En esta vida, no solo en nuestro trabajo, sino en cada uno de ustedes, tienen días buenos, días malos, días regulares. Entonces yo creo que lo decía antes, que cuando se falla una ocasión hay que pensar en la siguiente. Porque si no tienes esa mentalidad te quedas enfrascado en el fallo. Entonces hay que cambiar el chip rápido y por la siguiente. Hablaba David al comienzo de Cambio de Frente sobre la posición del técnico boliviano de sacar sus cuentas y mirar cómo va a afrontar el partido frente a Colombia. Ya los medios de comunicación en Bolivia lo ven muy complicado y asumen la posibilidad real de conseguir los puntos, los 3 que necesita frente a Brasil en casa que ante Colombia en Barranquilla. Y habla sobre eso Luis Suárez, dice, muchos equipos aquí en Barranquilla vienen a meterse atrás y eso a veces le ha complicado la vida al elenco nacional. Bueno, yo creo que tenemos la experiencia de que muchos equipos aquí en Barranquilla vienen un poco a meterse un poco atrás. Sí es verdad que no hemos tenido esa
no hemos encontrado esa tecla que nos falta para solucionar ese tipo de partido, pero se está trabajando, estamos confiados en el trabajo que estamos haciendo y esperemos que el día del partido encontremos esa tecla y podamos conseguir la victoria, que es lo importante. Bueno, el rival de Colombia este jueves a las 6:30 de la tarde en el Estadio Metropolitano no tiene mucho seguimiento de la prensa como si tienen las otras selecciones. Uno ve una cantidad de información en diferentes medios, obviamente los locales cubren, pero la verdad los medios bolivianos con muy poquito despliegue, no encuentran mucha información en cuanto a video, en cuanto a noticias de último minuto, no es tan fácil tener acceso a esa información. Sí la hay y por supuesto existe, pero creería uno que una federación ya pensando en una eliminatoria debería tener un poquito más de despliegue para los medios de comunicación, tanto más internacionales, porque pues, los locales tienen la posibilidad de tener acceso a los jugadores. No sé, Juanfe, ayer hablamos de un tema de la localidad de Bolivia, no sé si encontraron algo, si leyeron algo, pero entiendo que sí juegan el Alto. Contra Brasil. Sí, van a ganar. Sí, había una información de medios internacionales, incluso de que seguía Hernando Siles, el estadio de la sede, pero leí las notas incluso del Alto y de que hay gente con carpas en las afueras. En las afueras del Alto para comprar la entrada para ese partido, que será no en esta fecha, sino en la fecha de septiembre. Curioso, porque en los previos sí, en esta fecha, claro, en la siguiente, digo, no en la primera, 9 de septiembre, segunda de esta fecha FIFA. Sí, previo estaban diciendo que el Hernando Siles y nosotros pues especulábamos que era de pronto quizá un tema de la cantidad de gente, pero lo más lógico era que fuera en el Alto, ¿no? No creo que le vayan a regalar nada a Brasil. Si ya han conseguido buenos resultados en el Alto, pues mantenerse ahí seguramente va a ser lo mejor. Escuchó al profesor Villegas en las declaraciones que dio antes de su partida a Colombia, porque vienen hoy hacia Barranquilla desde Santa Cruz de la Sierra, que 3 días antes llegó tanto el preparador físico como el médico y un chef, porque ellos querían preparar bien este juego, entendiendo que todavía tienen posibilidades matemáticas. No es que ya Bolivia esté eliminado y pues viene aquí simplemente a jugar y a cumplir con el cronograma de Conmebol. Todavía matemáticamente tiene chances y sabían que tenían que regularse con el tema del calor, porque saben y reconocen lo que es Barranquilla, aunque pues en algunos pasajes entendemos que Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, es un clima muy parecido al de Medellín. Más templado. Sí, entre 23 a 25 grados centígrados, y por eso cuenta él que algunos de los que habitualmente juegan en Santa Cruz de la Sierra van a tener una posibilidad de poder jugar el partido contra la Selección Colombia. Y dentro de los medios de comunicación todavía está la duda de quién podría ser el arquero para este compromiso. Si Lampe, el histórico con pasado en Boca, o Vizcarra, que es el que habitualmente ha dado algo de estas eliminatorias. Se va a improvisar. Yo voy a decir. Hablando de la Selección de Bolivia, vamos a escuchar a uno de sus protagonistas. Otro jugador... Es el técnico, es Oscar. El técnico. Sí. Osquita. Porque quería hablar de Diego Arroyo, que es otro de los que ha hablado y que ha expresado también el suplentazo del Shakhtar. Exacto, sí, que lo mencionamos hace días en el programa y decíamos, es el que juega en el club más importante, por lo menos club europeo y club que participa normalmente en Champions League, pero llama la atención que, para quien no lo conozca, es un jugador otro de 20 años. Tiene una camada muy interesante. Hemos hablado de Miguelito Terceros, que es categoría 2004 para 21 años, y de este jugador Diego Arroyo, que juega en el Shakhtar 20 años y es el jugador del equipo más importante en cuanto a la lista. Escuchamos al director técnico del conjunto boliviano hablando sobre este partido y obviamente las opciones que tienen, porque Bolivia sigue en la pelea. Lo tomamos así como algo que parecía impensado en la fecha séptima, cuando teníamos 3 puntos. Parecía algo imposible, pero bueno, hoy nos encontramos en esta situación muy contentos, disfrutando. Y eso es lo que tratamos de transmitir al grupo y es lo que estamos encontrando. Es una modalidad diferente la que tenemos hoy, de tener muchos jugadores fuera del país, tenerlos 4 o 5 días antes, en algunos casos 2 días, porque entre hoy y mañana están llegando algunos jugadores directamente a Colombia, así que... pero el ambiente es bueno, nos acomodamos a todas las circunstancias y por lo tanto tenemos la seguridad de que hemos optimizado este tiempo corto y también lo haremos a partir de mañana en Barranquilla, y con el último entrenamiento allá en el estadio mismo vamos a
tener los últimos detalles, digamos, y estaremos seguramente definiendo el equipo. 30 minutos duró la rueda de prensa del profesor Villegas y así con esa misma pasividad, tranquilidad con la que habló de las posibilidades de poder lograr un buen resultado en Barranquilla. Les hablaba del tema del empate, pero de alejar la presión y simplemente ir a jugar este compromiso en el Estadio Metropolitano. Sí, lo decíamos con tranquilidad. Debemos verlo con tranquilidad porque así lo hemos visto toda esta eliminatoria desde que nos hemos hecho cargo. Con calma, pensando que sí podemos, que no debemos cargarnos de presión, debemos cargarnos de motivación, que es lo que nos genera esta expectativa, digamos, y apoyo de todo el país. Tiene que ser motivacional, así que de la misma manera como lo hemos hecho antes y tratando de representar muy bien al país con el orgullo que lo venimos haciendo y sabemos que se puede dar. Bien, señores, algunos datos que van más en la estadística que otra cosa, pero que pueden tener algún tipo de relevancia, como por ejemplo goles por minuto de Colombia en esta eliminatoria, en lo que va de la eliminatoria, un equipo que tiene más capacidad para marcar entre los minutos 30 y 45 y en el arranque del segundo tiempo entre 45 y 60 y menos entre 60 y 75. Tiene un buen momento anotador en los arranques de partido y suele recibir mucho, que mire que encaja con el tema de los que marca y los que encaja casi que en el mismo tiempo. La vez que marca suele recibir 5 goles a lo largo de lo que va en esta eliminatoria. Goles por minuto, ¿quieren decir algo de este no, tema? que en ese punto, Juanfe, digamos que no termina siendo determinante, sí, porque Colombia ha marcado incluso más goles de los que ha recibido, frente al análisis que tanto se ha hecho de que no sabemos cerrar los partidos, sí, de que no sabemos los últimos momentos, el tema de la tensión, el tema de lo físico, el tema de la concentración, y hemos marcado 5 goles del 75 al 90, mientras que nos han marcado 4 goles del 75 al 90, pero lo curioso es 3 después del 90. 3 goles después del minuto 90, y lo cual puede ser que no sea determinante, pero también sí da a entender claramente de que Colombia no cierra los partidos. No, para mí deja sí abiertos para marcar y para que le reciban, pero incluso son más los que anotamos. No importa, pero para mí lo que pasa es que hay que analizar esos que anotamos, cómo iba el partido. Si en realidad eso ya iba 2-0, 3-0, 4-0, o era para ganar puntos. O el gol definitivo de Uruguay. O el gol definitivo. De Brasil. Exactamente, porque esos 3 de los que usted habla y menciona, del 90 más la reposición, son partidos en los que hemos perdido puntos. Brasil, por ejemplo, dolorosísimo, y Uruguay dolorosísimo. Sin sumarle, obviamente, el tema de la Copa América de la final frente a la selección de Argentina. Por eso lo digo, que no termina siendo determinante en el número, porque son 5 goles anotados frente a 4 recibidos. Pero no importa, usted puede tener una fase ofensiva fuerte y eso no quiere decir que la defensiva no sea fuerte. Hemos también marcado goles, se ve en el gráfico, pero no los cerramos. Y por no cerrar, como dice David, ya analizando qué pasó en ese partido, claro, cuál era el contexto del partido, en ese contexto ha sido derrotas dolorosísimas. Incluso en el partido contra Uruguay, uno de esos goles marcados fue contra Uruguay. También marcamos ahí faltando poco. Y nos marcan 2. Al minuto. 2 antes de ese y después de ese. Una locura. Sí. El partido que perdemos en Montevideo. No nos marcan entre el 15 y 30, digamos que es el mejor momento defensivo del equipo colombiano, y pasamos la gráfica para encontrar el goles por minuto de Bolivia, que aquí hay una cosa bien particular, y es que suele marcar en los primeros 15 minutos, y entre el 75 y el 90 es su mejor momento. Qué lindo análisis, porque creo que esos 10 goles tienen mucho que ver que son en el alto. Total. A mí ese gráfico. Mira, no lo hubiera sacado. Yo no lo hubiera sacado, le digo. El 95% de esos goles, esos 10 goles. Son en el alto. Son en el alto. Sí. Son 16 goles en el alto, 4 de visitante. 4 de visitante, No, por y eso esos- tiene, y esos por eso 10. tiene, mire, 4 comenzando, porque arrancan como unas fieras en el alto. Como unas fieras. Y el 75 y 90, claro que van a terminar mejor que su rival. Terminan mejor Total. físicamente, Sí. claro. Muy buen análisis ese. Y del 30 al 45 normalmente le marcan bastante al equipo boliviano, así como en el 60 al 75. Realmente
Es un equipo al Bolivia. que le marcan en cualquier espacio. Exactamente. Gracias por terminar la frase. Gracias. En cualquier espacio de partido. Pasamos este gráfico para encontrar algunos datos, comparación de mejores jugadores. En este momento Luis Díaz y Miguel Terceros sigue siendo el jugador más relevante. Es el mejor, sin lugar a dudas. En la condición de lo que hemos visto a este jugador boliviano, y qué decir de Luis Díaz, que viene enchufado con su participación en el fútbol alemán. Pasamos también la página para encontrar los asistentes. James Rodríguez tiene 5, Roberto Fernández tiene 3 en el equipo boliviano. No dice mucho. Y en porterías en 0, Carlos Lampe tiene 2 y Camilo Vargas tiene 1. Números, simplemente, para seguir poniendo cosas en contexto previo al enfrentamiento. Y aquí lo que David tocaba al principio del programa, cómo nos ha ido en condición de local. Algunos en Barranquilla, otros en Bogotá. 3-0 en Barranquilla, eso para Francia 98, para Corea y Japón 2-0, para Alemania 2006 1-0 y para Sudáfrica 2010 2-0. Estaba viendo aquí dentro de las estadísticas, frente a el 5-0, ese día jugó un partidazo Magnelli Torres para Brasil 2014, para Rusia 2018 1-0 y hace muy poquito para Qatar, donde quedamos eliminados. Les decía, los 2 últimos partidos de Colombia para la pasada son los mismos 2 últimos. Ambos se ganaron con la era Rueda, ¿no? Simplemente como dato anecdótico. La pésima era Rueda. Y todo muy buena, ¿les pareció? No, es que me encanta lo que usted dice. Sí, la pésima era Rueda, más allá de que se ganó los últimos partidos. Me encanta lo que usted dice, porque le acabo de decir que en la actualidad llevamos los mismos puntos que la era Lorenzo, ¿no? Sí. ¿La era Lorenzo? Sí, la era Lorenzo y la era Rueda. Bueno, en esas fechas. En esas fechas llevamos la misma cantidad de puntos y terminan iguales. Y pues vuelvo y repito, Rueda terminó ganando los 2 últimos partidos. A Lorenzo lo salva el cambio en la tipo de clasificación. Sí, ya lo había dicho el señor. A Lorenzo lo salva Infantino. Infantino. Me encontré aquí un dato. Roberto Fernández es el mejor asistidor de Bolivia. 3 asistencias por 5 de James, exactamente. Y el segundo mejor cobrador de penales en la eliminatoria se llama Miguelito Terceros. Tiene 2 de 2. El mejor cobrador es Rafinha, 3 de 3. Bueno, seguiremos teniendo mucho tiempo, mucho espacio. El señor está haciendo maletas, viaja mañana a Barranquilla para tenernos la información fresquita de lo que ocurra. Sí, ahí a las 8:30. A las 8:30 ya hay programada contacto con el trabajo del equipo colombiano. Sí, señor. En Barranquilla. 8 a.m. el acceso a la prensa en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol. Se hace por el listado, ya estamos ahí en la acreditación, y 8:30 de la mañana se estará haciendo atención a los medios de comunicación y vamos a ver si tenemos acceso también a algunas imágenes. Mañana no se hace nada. Mañana no se hace nada. Cuando dejan las presas porque no se hace nada. Mañana es una mosquita para ver sonreír. Solteros contra casados. Sí, para ver sonreír un poquito a Dairo, mostrarlo ahí, chocar las manos con James, ¿cierto? ¿Qué cara hace Dairo y qué cara hace John Córdoba? No. Si de pronto hay una miradita, si de pronto hay un choquecito fuerte, seguramente no, pero vamos a estar muy pendientes. No se le olvide que el de mañana es cuando aparecen las fotos de la selección, que ataja James, que después se ve al profesor Lorenzo levantando la tablita con la Virgen, que es una foto que no puede faltar. Ya es un ritual habitual de la selección hacer este tipo de cosas en el previo, en el -1 del partido. Mañana se abrazan más. Muchísima suerte en el viaje. Por supuesto, tendremos muchos contactos en Noticias Telemedellín, en Cambio de Frente. Aquí estaremos y, por supuesto, llevándole con la mejor información de lo que ocurre en Barranquilla, el calorcito, el color, la gente. Sí, yo de futbolero, usted, hincha de la Selección Colombia y del fútbol, tendría Telemedellín ahí conectado siempre, y no solamente en su pantalla, sino en el canal de YouTube, Claro, en el X, en el Instagram, en el TikTok, porque esperamos tener mucha información, no solamente del partido, también de la gente en Barranquilla, algún concepto de colegas, algún concepto de los visitantes de todo el país que estarán en la capital del Atlántico viendo la selección. Es que me llegó aquí una programación y dice que también usted va a salir en el programa del área, en Amor por Envigado. Sí, hombre, y ¿usted por qué le busca hermano, siempre? Y le digo de una vez, hago viejoteca el jueves por la noche también. Viejoteca, ¿no? Ya hace la viejoteca de Barranquilla. La existe todavía. Ya hace la viejoteca. La toma viejoteca Curramba 2025. Hace la viejoteca de Ciudad Enamorada desde el malecón. Con don Hernán Usquiano. Ya, suelten el tema. Tenemos que darle un repaso a lo que pasó en el duelo. Victoria del Once Caldas en condición de visitante frente a Santa Fe, 2-1. Esto por la liga de nuestro país, lo que ha dejado bien parado al técnico Hernán Darío El Arriero Herrera después de las críticas que sigue recibiendo por parte de alguna parcial del Blanco Blanco. Leí a 2 colegas de Manizales diciendo
que Michael Barrios era una de las mejores contrataciones en los últimos 10 años del Once Caldas. ¿Tanto? Sí. ¿10 años? Sí. Bien por Michael. Es que lo de Michael... Una buena evaluación. Es que lo de Michael tiene mucho que ver. Aquí vemos la jugada de penal y muy bien ejecutado por el exjugador de la MLS, donde fue gran figura en la MLS. Que recuerde que desde la época de Boder, Once Caldas no clasificaba a finales. Y pasaron casi 5 temporadas en que Once Caldas no clasificaba a finales. Tuvo que llegar el viejo Hernán a llevar nuevamente al blanco a las semifinales. Harold Santiago Mosquera es el que empata el compromiso al minuto 45+3. Y otra vez apareció Michael venciendo a Andrés Mosquera Marmolejo. Y con ese resultado, el Once terminó llevándose los primeros 3 puntos en lo que va del campeonato en esta temporada. Se ganan los primeros 3 puntos que lo necesitábamos, ahora seguir peleando, seguir luchando. Sé que va a ser duro, como le digo, acá yo le pido a la DIMAYOR que nos ayude, al único equipo que internacionalmente está compitiendo, porque yo no puedo venir a jugar este partido acá y después irme a jugar otro con un clásico, irme a jugar a otro lado rápido, después ir a Ecuador, devolverme a Ecuador y venir a jugar con América. Un día nosotros jugamos con América un viernes, ¿no? Entonces llegamos el jueves de Ecuador e inmediatamente ir a jugar con América. Es complicado. Entonces yo le pido a la DIMAYOR, ayúdenos porque nosotros somos el Once Caldas y el Once Caldas ha demostrado cosas muy buenas a nivel internacional y como le digo, somos los únicos vivos, ¿no? Los únicos que estamos luchando por Colombia. Entonces necesitamos la ayuda para que me den descanso, para que me den trabajar, porque no puedo trabajar, no puedo. La verdad, para jugar los partidos tenemos que sacar una nómina, ponerla a jugar, no tenemos el tiempo necesario de preparar el partido porque están muy cansados, los viajes nos están cansando mucho, pero los partidos tan seguidos, muy complicado. Entonces espero que nos ayuden. Comenzó la segunda semana de la Vuelta a España en bicicleta con un recorrido de 175 kilómetros entre el Parque de la Naturaleza Senda Viva y la subida final a Larra Belagua. En los primeros 20 kilómetros se presentaron los primeros intentos de fuga y fueron neutralizados por el pelotón. En uno de ellos estuvo el colombiano Harold Tejada. Eso sí, a 116 kilómetros de meta se presenta una caída masiva. Uno de los más afectados, ya lo vamos a ver, Raúl García Pierna, quien tuvo que abandonar después. Él intentó seguir en competencia, pero al final las fuerzas no le alcanzaron. Estaba bastante golpeado el corredor español. Luego se presentó una fuga de 25 corredores a unos 68 kilómetros de la meta. El único colombiano presente fue Harold Tejada. Los últimos 40 kilómetros fueron un rifirrafe de ataques y neutralizaciones, pero quien finalmente logra quedarse con la victoria es Jay Vine, con un tiempo de 3:56 y 24. Aquí los momentos en los últimos 40 kilómetros en donde los ataques iban y venían, buscaban las neutralizaciones para cambiarle la historia al recorrido que parecía tener control de la fuga por momentos, después los que perseguían, después el UAE, que ha hecho una Vuelta a España impresionante, para que el mejor de los colombianos en el recorrido fuera Harold Tejada en la posición 13 a 1:05, mientras que en la general el mejor posicionado Egan Bernal en la casilla 11 a 2:55 de Jonas Vingegaard, quien se ha vuelto a encumbrar en lo más alto de la clasificación general de la Vuelta a España en bicicleta, que sigue teniendo a 7 corredores colombianos en competencia. Sin duda, y para mí, una de las grandes vueltas, uno de los grandes recorridos del año, mejor preparados en cuanto al espectáculo brindado, no solamente para quienes asisten a la carretera, sino para quienes lo seguimos de cerca por televisión.
Y con ciclismo nos vamos. Hablamos, Thiago. Una cortica, Juanfe. Clasificó Atlético Nacional y Envigado Fútbol Club a la gran final del Torneo Nacional Sub-17. Nuevamente final antioqueña. Nacional dejó en el camino a Millonarios y Envigado dejó en el camino a Alianza Valledupar. Seguramente comienza este fin de semana con el partido de ida Nacional-Envigado en el final del Torneo Nacional. Don David, buenas noches. Buen viaje, señor. Que le Muchas vaya muy gracias, muchas gracias. Mucha suerte. Aquí estaremos en contacto. Ahí estaremos siempre, 24 horas. A ustedes, amables televidentes, gracias. Mi nombre es Juan Felipe Mejía. Nos volveremos a encontrar mañana a nuestro horario habitual a las 6 de la tarde. Pendientes que tenemos información desde Barranquilla, en Curramba, con la Selección Colombia.